Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Dios, que nos visitas constantemente. Hoy hay un pueblo agradecido de ti, porque en todo lugar donde esté un hijo tuyo, ahí estás tú cuidándolo. Edifica en nosotros esta mañana una palabra que germine y que pueda ayudarnos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu mover a través del Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarle de 3 ataques directos que el enemigo hace a los hogares. Y a los que no tienen hogares, jóvenes que están comenzando y que están en noviazgo, y a todo tipo de personas, para que estemos pendientes de que cuando éramos mundanos, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, hacíamos todo lo que nos daba la gana. Pecábamos en toda parte. Pero cuando ya somos cristianos, hemos creído firmemente que la sangre de Jesús nos limpia y nos cambia, nos transforma y nos ayuda a no vivir más el pasado, sino estar en el presente y caminando hacia el futuro. Entonces, hoy quiero hablarles de 3 temas muy importantes en los hogares, en los noviazgos y también personalmente entre usted y Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Cantares. Libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder la viña, las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vamos a mirar, a enfocar las viñas desde el punto de vista del hogar. Y muchos de los hogares, cuando dice la palabra en cierne, está diciendo que están nuevos en el andar de su vida. Muchos hogares hoy han sido destruidos y algunos van en el proceso de la destrucción porque no tenemos el cuidado de lo que la palabra nos enseña diariamente. Por eso quiero comenzar enseñando que la Biblia nos muestra que las viñas la podemos comparar con el matrimonio. Y cuando hablamos de las zorras, estamos mirando que las enemigas más grandes de las viñas, de los viñedos, son las zorras. Y cuando vienen a destruir los viñedos. Para llevar esto al campo espiritual, tenemos que mirar lo que dice Primera de Pedro 5:8.
para llevarlo entonces al campo de él, no ahora de la zorra, sino de cómo actúa Satanás y cómo actúa el demonio para destruir, cómo busca. Dice, la palabra de Dios dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devoran las zorras? A ver, ¿a quién devoran las zorras? Los viñedos. ¿Y a quién devora Satanás cuando se propone conseguir sus propósitos al hogar, a las familias? Porque el enemigo sabe que si destruimos el hogar, que si el enemigo destruye el hogar, destruye los hijos, destruye todo, y allí es donde vienen las consecuencias de lo que hoy vive Colombia, el mundo y lo que viven muchos hogares cristianos, donde los hijos desaparecieron totalmente del hogar, hacen lo que les da la gana y no obedecen a nadie porque sus papás se divorciaron, porque sus papás viven en constantes discusiones y peleas y no se han dado cuenta que hay un enemigo que está permanentemente buscando para destruir. Y la única forma de darnos cuenta cuando el enemigo está tratando de destruir es mantenernos siempre en la presencia de Dios. Cada vez que descuidamos nuestra oración, cada vez que descuidamos nuestros ayunos, cada vez que descuidamos nuestra intimidad con Dios, cada vez que nos pasa todo esto, siempre el enemigo anda rondeando, buscando, y en muchos hogares cristianos hoy el enemigo se ha apoderado de ellos. ¿Por qué se ha apoderado de ellos? Porque se perdió ese conocimiento, esa manera de estar siempre cuidando y pendiente. Cuando a mí me dicen, detrás de ti hay alguien que te pasa buscando para hacerte daño, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Cuidarnos. Pero nosotros muchas veces no cuidamos y tenemos que, cuando dice la palabra aquí, cazarnos la zorra, o sea, tenemos que buscar la forma de cómo capturar al enemigo, de cómo hacer que no venga a destruir y que cuando venga a destruir, yo en el nombre de Jesús tenga el poder para enfrentar todas las cosas que vienen en contra del hogar. Lo más lindo que ha hecho Dios es la familia, es el hogar, pero lo más preciado para Satanás es el hogar. Y allí es donde hemos descuidado muchas veces nosotros. En el matrimonio entonces hay pequeños detalles. Las zorras son pequeñas, nunca son grandes, son pequeñas. En el matrimonio siempre hay pequeños detalles que no se tienen en cuenta, pero que van destruyendo el hogar. Y el propósito de Dios es que todos los que le han conocido, juntamente con su familia, puedan entrar al reino de los cielos. Lo que significa que tanto el esposo como la esposa tienen que luchar, tienen que guerrear, tienen que pelear a favor de todo el hogar, porque hay alguien que quiere destruirlo. Pero hay pequeñas cosas que no hemos tenido el cuidado cuando atacan a uno. Y una de esas tres cosas que voy a hablar en esta mañana es la comunicación.
La comunicación es una de esas cosas que hemos descuidado en el hogar. Y escúcheme bien claro. Una vez estaba por allá, creo que era en Montería, o en Cicerejo, comiendo con mi familia en un restaurante. Y uno, mientras le sirven, uno trata de estar ahí como mirando quién llega, si algún amigo se saluda y el otro, nada. Y observé una mesa donde estaba un padre, una madre y un hijo. Ya un hijo adulto. Y yo me dediqué a observar esa mesa. No sé por qué. Hoy, pues aprendí para algo. Y mientras le servían la comida, no mantuvieron en ningún momento el diálogo los tres. Y se supone que cuando uno llega a un restaurante con su familia, ¿debe haber diálogo o no debe haber diálogo? ¿Debe haber armonía o no debe haber armonía? Cada uno cogió el celular. Y ni se miraban. Cada uno estaba pendiente a lo que estaba viendo en el celular. Este es un ejemplo sencillo de la forma como se ha ido perdiendo la falta de comunicación en el hogar. Hoy difícilmente el padre de familia va a un restaurante con su esposa a mirarla y a decirle: estás bonita, estás hermosa, te quiero, sino a chatear. Y por ahí comienzan los grandes problemas, aunque usted no lo esté pensando. Porque la mujer se da cuenta, aunque también es dueña del celular, la mujer más que todo se da cuenta del desprecio que el esposo le hace en la falta de comunicación, porque fue al celular su momento de comunicación. Entonces, parece que estuvieran juntos, pero no están revueltos. Parece, y estoy cogiendo un ejemplo nada más, que es el cotidiano en esta hora del mundo. Y si comenzamos a mirar otros ejemplos, cómo se ha ido perdiendo la comunicación, cómo se ha ido irrespetando a la esposa y al esposo, porque como no hay comunicación, no hay respeto. Y como no hay respeto, no hay confianza. Y como no hay confianza, no hay quien escuche al uno y al otro. Entonces, en los hogares de hoy, aún en los hogares cristianos, falta de sinceridad entre el esposo y la esposa, entre los que son. Si estamos en la casa y no en el restaurante, entonces también el uno tiene el televisor, el otro tiene el equipo, el otro tiene el celular, pero la unidad familiar no existe, sino el desorden familiar. Y no se han dado cuenta que es la forma como el enemigo ha entrado al hogar a destruir el hogar. Y por eso hoy ya no hay control de nada. Por eso hoy una niña es fácil estar embarazada a los 15 años, un niño es fácil estar a los 15 años en la droga, una esposa es fácil hacerle tener otro marido aún teniendo a su esposo. ¿Por qué?
Porque dejaron y permitieron que se perdiera un excelente punto en el hogar, como es la comunicación entre la pareja, entre la familia. Pregúnteme a su hermano que está ahí, ¿cómo está tu familia? Pregúntele, ¿cómo está su familia? Ahora de pronto hay alguien aquí que diga, bueno, pero al pastor, ¿qué le importa eso? Sí, a mí me importa eso. Porque yo debo enseñarle a usted cómo es su familia. ¿Cuánto tiempo tiene ya que ni siquiera le da un beso a su esposa? ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo. ¿Y por qué se ha ido perdiendo la comunicación en el hogar? Porque la pequeña zorra llegó a través del enemigo y sentó allí sus huevos y comenzó a reinar en el hogar. Por eso hoy hay familias que su hogar parece un bulto de canela, partido por todas partes. No se sabe quién manda, no se sabe quién gobierna, no se sabe ni se tiene respeto el uno por el otro. En el tiempo, yo me acuerdo en mi tiempo, solo cuando llegaba alguien a la casa a visitar a los papás de uno, y uno era un peladito, lo único que hacía el viejo de la casa era como picarle el ojo, como decirle, quítate de por aquí que vinieron a visitarme. Había un respeto en las cosas. Hoy no se sabe si son cristianos o no cristianos en los hogares, pero el Señor lo que quiere es que entendamos algo. El Señor quiere que cuidemos lo que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado una familia hermosa, preciosa, hijos queridos, y tenemos que cuidarlo a costa de lo que sea, cuidándolo con la autoridad de Dios, con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios. Pero ya usted, por lo menos como cristiano, no puede permitir que el celular ocupe la felicidad de su hogar. Pero está pasando. Está pasando. Y si usted no tiene ese control, acuérdense que la Biblia dice, sin santidad, y si no hay santidad en su hogar, lo más seguro es que no se pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, esos pequeños detalles en el hogar han comenzado hoy a producir demasiado divorcio. Hoy son cientos de divorcios diariamente en las notarías y en los juzgados, divorciándose el uno y del otro. ¿Por qué? Porque no hay respeto, porque no pudieron entenderse como esposos. ¿Por qué? Porque desde el principio se perdió el respeto que antes existía en los hogares. Iglesia, hoy, ¿por qué te predico esto? Debe estar pasando en muchos de los hogares de ustedes en donde ya se está perdiendo la armonía. Y lo que quiere Dios es que vuelvan a estar en la armonía con Él, en la seguridad con Él, en la firmeza con Él, porque la palabra dice que los unió y los dos serán una sola carne, no dos, sino una. Lo que quiere decir que yo debo sentir el dolor de mi esposa, yo debo sentir el sufrimiento de mi esposa y viceversa. Pero eso se ha perdido porque hoy no se dialoga, porque hoy no hay espacio, porque no hay momentos en donde uno pueda dedicarle tiempo a la esposa. A ver, ¿ya salimos a un parque a sentarnos con la esposa? Las esposas que están aquí, ¿cuántos paseos le da a su esposo? Cuando Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, ¿había felicidad o no había felicidad? Porque no había pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasó?
Los echaron del paraíso. Y desde ahí comenzaron a sufrir. Y cuando uno, que lo más lindo que Dios le ha dado es una familia, la descuida, también puedes perder la entrada al cielo. Hay que volver, como digo yo, a la senda antigua. Volver a entender que el hogar es algo lindo para Dios. Y que el esposo y la esposa administran el hogar bajo el temor y el cuidado del Señor. Yo puse un ejemplo la otra vez acá. La verdad es que yo, y lo digo con toda sinceridad, yo cuando me fui a casar solo tenía 20 años y mi esposa tenía 16 años. Y lo único que yo decía, me voy a casar para saber qué es esto. Pero no sabía lo que estaba haciendo, porque no tenía responsabilidades todavía. Pero hoy cumplimos 50 años de matrimonio, juntos, unidos y queriéndonos, porque pusimos a Jesucristo en el hogar. Amén. Entonces mi pregunta es, ¿está Jesucristo en tu hogar? Si está Jesucristo en tu hogar, debe haber una buena comunicación entre esposos. Hoy, muchos esposos cristianos se acuestan nalga con nalga. Y así duermen, profe. Y no les da miedo que de pronto venga el rapto de la iglesia en ese momento. Por eso es que la Biblia dice, habrán dos en una cama. ¿Qué dice? ¿El uno qué? ¿Y el otro qué? Aquel que sufre, aquella esposa que sufre por el maltrato de la falta de comunicación y de amor y de querer, es posible que ande bien con Dios y se va. Pero ese esposo que ni siquiera le importa a la esposa, se queda. El matrimonio hay que estar reforzándolo constantemente. Ese es como el que tiene una matica que la siembra. Ahora que yo riego mata, he aprendido todas esas cosas. El que tiene una matica y la siembra, tiene que irle a echar agüita todos los días, ¿sí o no? Y si no le echa agua, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Cuántos hogares hay muertos porque el esposo ya no le echa los piropitos a la esposa? Porque ya no dialoga, porque ya no hay entendimiento, porque ya no se comprenden, porque ya dejaron pasar esa hermosura del matrimonio. No, hermano. Como cristianos tenemos que tener a Cristo en el primer lugar en nuestro matrimonio. El segundo obstáculo o la segunda manera de cómo las zorras y Satanás atacan es a través de los celos. Voy a preguntar algo aquí. Estoy hablando con gente honesta, con gente cristiana, con gente que conoce al Señor. Levántenme la mano todos los y las celosas. Levántenme la mano para decir aquí hay, pues si no, no predico eso. Celosos y las celosas. Las mujeres celosas y los hombres celosos. Levántenme la mano para ver. Pastora, ¿no hay ni una? El celo. Vamos a ver qué dice la Biblia de los celos. Para ver. Ahora, los que somos cristianos, ¿somos espirituales o no somos espirituales? Debemos ser espirituales, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el libro de Primera de los Corintios capítulo 3, el versículo 3. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Entonces,
El celo es un prototipo de un hombre y una mujer ¿qué? Carnal. Lo que quiere decir que no es del espiritual. Pero la verdad en el campo es otra. Esa esposa que el esposo pasó a las 12 del día y no ha llegado a la casa. Son las 12:30. Te estás riendo, ¿verdad? Y cogen el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido? Oye, yo me hago una pregunta. ¿Habrá cristianas así? ¿Tú qué opinas? No dejan ir a la esposa sola al mercado o al centro porque creen que ya la esposa los va a traicionar. El celo destruye el hogar. Está bien que yo tenga celo en el sentido la celo porque es que para mí es bonita, es hermosa y la cuido para mí. Pero que el celo enfermo me haga maltratar a mi esposa, eso no es de cristiano. Eso no es de cristiano. Le dije cuando comencé, estamos en una escuela porque es necesario aprender que el enemigo no coja ventaja en su hogar o en su familia. Si usted verdaderamente creyó que se casó con una mujer que Dios le dio, usted tiene que comenzar a amarla, a quererla, a cuidarle, a hacer todo, pero menos permitir que el demonio de celo, porque hoy en Colombia muere muchísima gente, muchísimas mujeres sobre todo, ¿por culpa de qué? Del celo. Pero le doy gracias a Dios que en esta iglesia ninguno es celoso. Porque nadie levantó la mano. Entonces esta zorra, este demonio, este factor no debe existir en el cristiano. Amén. ¿Cómo hacerlo? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero debes de cuidarte. Hoy nosotros, que ahorita el 2 de febrero cumplimos 50 años de matrimonio, no fue una casualidad. No fue una casualidad. Yo me acuerdo que a mí me gustaban mucho las mujeres estando casado. Y llegaba a la casa con la ropa pintada de mujeres, de pintalabio. ¿Y sabe lo que hacía mi esposa? Cogía la camisita y la llevaba al caneco de la ropa sucia. Nunca me recriminó eso. ¿Era que estaba de acuerdo que yo fuera mundano y perverso? No. Era que Dios le había enseñado que para que un hombre cambie y se transforme, la esposa y sus rodillas en el suelo cambian todas las cosas. Pero no la lengua. Porque cuando el esposo llega pintado, sucio, de pintalabios, hediondo a perfume de toda clase, y la está esperando con un palo detrás de la puerta. Yo me imagino esas cristianas, cristianas con garrotes en la puerta, esperando al esposo que llegue. No. En Cristo no se ganan las batallas a la fuerza. En Cristo se ganan las batallas. Y yo puedo contarle cantidades de cosas. Un día le dijimos a alguien, mi esposa le dijo a alguien, para que mi esposo cambiara. Es tanto, yo tomaba ron todos los días. Para que mi esposo cambiara,
Yo duré 5 años ayunando, 5 años vigilando, 5 años orándole a Dios y yo orándole a Dios y buscando a Dios por mi esposo. Y ella le contó eso a una mujer aquí en la iglesia y dijo, yo no soy capaz de eso. Mujeres, hay que aprender a luchar por lo que Dios le dio. Y su esposo puede que no esté aquí en este momento. Su esposo puede que esté en esta hora hasta acostado con otra mujer. Pero ese es el suyo. Y usted tiene que guerrear por él sin celo. Sino dándole la prioridad a Dios en su vida. Buscando a Dios para que vea cómo Dios transforma su hogar. Amén. Transforma el hogar. El celo causa una inseguridad personal. O sea, el que cela no está seguro de lo que tiene. Y por esa razón hoy, tantas mujeres pobrecitas muriendo por culpa del malvado celo que se ha concentrado en la mente de mucha gente. El celo es un camino a la envidia. Porque usted cela y tiene envidia del otro. El celo es una maldición y no debe estar en el hogar. El celo echa a perder la viña. Y si usted no tiene cuidado, el matrimonio se acaba. Yo me acuerdo que mi mamá, mi propia mamá, cuando conoció a mi esposa, la conoció unos meses, un tiempo antes, unos días antes. Y yo, ay, mijo, ¿y tú te vas a casar con esa niña? Imagínense que todavía tomaba tetero, los cargaba en los bolsos. Y cuando uno tiene una esposa jovencita, bonita, cuerpo esto, el otro, es cuando el celo puede comenzar a crecer más. Pero yo, a pesar de que estaba apartado con Dios, yo siempre estaba pendiente y estaba seguro que lo que Dios me había dado era de Dios. Y lo que Dios te ha dado es de Dios y Dios te lo va a cuidar. Y Dios te la va a cuidar. Y Dios va a estar contigo en todo momento. Amén. Entonces, aparta el celo de tu vida. Coge esa zorra y apártala de tu vida. Porque si no la aparta, el celo va a acabar contigo. Y en tercer lugar, otros de los problemas del hogar, el mal genio. ¿Cuántos son conscientes que tienen mal genio? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿los vamos a condenar porque tengan mal genio? No. Precisamente lo que busca el Señor es tratar de aprender cómo vamos a vencer al enemigo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Vamos primero al libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 24, pero voy a leerlo no en la versión Reina Valera, sino en otra versión. Dice, Proverbios 24, 14, dice, el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. En otra versión habla de esta manera: la riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es su infatuación. O sea, los necios son también la gente que se enoja por todo. Entonces, el enojo que ha hecho separar a los hijos. Cuando yo voy a corregir un hijo, si lo corrijo con enojo, dígame, ¿el hijo se va grabando eso o no se va grabando eso?
Y cuando se casa el hijo, dice, así como mi padre y mi madre hacían, yo así voy a hacer. El enojo en todo, por todo se enojan, todo les molesta. El enojo no es de Dios. Es un demonio que quiere destruir el hogar. Óigame bien, no busca más nada sino destruir el hogar. El enojo. Y ustedes, los que levantaron la mano y los que no la levantaron, son conscientes de eso. Que el hombre que depende de Cristo puede dominar el enojo. Pero el que no depende de Cristo se vuelve violento, porque el enojo causa que la persona se vuelva violenta. Maltrata porque cree que tiene la razón para maltratar. Destruye porque se cree el dueño del hogar. Y hay tantas cosas que pasan en las personas que se enojan, que cogen rabia rapidito. En Proverbios 15:1, también en otra versión dice, la respuesta pasible desvía el enojo. Acá en otra versión dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Cómo vamos a responderle a los hijos y a la esposa? ¿Cómo va a responder la esposa también? Con cosas suaves, apacibles, donde no reine ese enojo para hablar, ni esa ira para hablar. Pero la mayoría de nosotros los hombres creemos que tenemos el mundo cogido con nuestras manos y queremos hacer lo que nos da la gana. No, en el pueblo cristiano, óigame bien, los iracundos no entran al reino de los cielos. Los que pasan enojados destruyen la familia, destruyen los hijos, destruyen la esposa, destruyen a su alrededor todo lo que está allí, porque a toda hora es mala cara, a toda hora es enojo. Eso no es de cristiano. Pero vamos a suponer que esté pasando. Vamos a suponer que esté pasando. ¿Hay solución o no hay solución? ¿Dónde está la solución? En Cristo Jesús. Hay que reconocer algo. ¿Cómo se porta una esposa cuando un esposo la trata con dulzura? A ver, las esposas, ¿cómo reaccionan ustedes cuando el esposo las trata con dulzura? ¿Responden bien o no responden bien? Y comienzan a vivir sueños nuevos, así sea por un rato. Entonces, todo esto nos va enseñando a que mañana, cuando seamos pastores, muchos de los que están aquí que pueden ser pastores y pastoras, saben cómo tratar a sus ovejas, porque ellos aprendieron en el matrimonio a ser tiernos con su familia, a sobrellevar todas las cosas. Pero cuando uno pasa enojado a toda hora, eso es maldición para el hogar. Y esas maldiciones hay que echarlas del hogar. Entonces, yo quiero dar un ejemplo de algunas cosas o causas que trae el enojo a la persona personalmente. Porque es que muchos no han entendido que el enojo no es solamente estar con rabia. El enojo trae enfermedades a la mente, trae enfermedades a las personas que pasan enojadas. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso Dios quiere sanar corazones, por eso Dios quiere transformar personas a través de la sangre de Jesucristo. El primer problema, una de las primeras causas
un trastorno depresivo mayor. Óigame bien, los que se enojan fácilmente van a tener un trastorno depresivo mayor. ¿Qué significa eso? Que es un trastorno de ánimo. Hoy están aquí así y luego están acá. Es como la persona de doble ánimo. Y eso causa trastorno mental también. Porque siempre la ira y el enojo van calcomiendo el corazón y calcomiendo la mente de esas personas. Por trastorno y por enojo y por ira, ¿se puede hacer daño a otra persona o no se puede hacer daño a otra persona? Sí se puede hacer daño a otra persona. En segundo lugar, el enojo trae trastorno depresivo persistente. Trastorno depresivo persistente. ¿Qué significa eso? Sentimiento persistente de tristeza, de ansiedad y de vacío. Hoy ustedes ven gente caminando, aún hermanos caminando, pero por dentro están vacíos. Hoy se les ve en la cara que no es Cristo el que alumbra, sino la tristeza la que está alumbrando. Hoy se les ve en la cara mucho la ansiedad con la cual andan. ¿Por qué? Porque son resultado de su enojo, de su ira. Nunca tienen tranquilidad, nunca tienen paz. Y el Señor Jesucristo nos llamó a tener paz o no nos llamó a tener paz. A ser tranquilos o no ser tranquilos. A tener su presencia siempre en nosotros. Entonces, ¿el enojo se puede vencer o no se puede vencer? Claro que se puede vencer. Y en tercer lugar, un trastorno bipolar. ¿Qué significa esto? Antes no lo llamaban trastorno bipolar, ahora lo llaman así, pero antes lo llamaban denominado depresión maníaca. ¿Qué era lo que tenía la persona? Una depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos. Óigame bien, una enfermedad mental que causa cambios extremos en la persona que se enoja demasiado. Y nunca se les ve el gozo en la cara. Cuando usted ve una persona con una cara tan horrible, no que sea maluco, sino una cara que pone una cara horrible, es una persona que no tiene nunca paz en su corazón. Quiere decir que Jesucristo no anda por ahí. Que yo puedo enojarme, sí, pero inmediatamente tengo que controlar ese enojo. Y tengo que tener la firmeza de que Cristo puede cambiar todas las cosas en la vida de nosotros. Amén. Como cristianos tenemos que mostrar que somos cristianos. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, pregúntele al hermano suyo, ¿estás en Cristo? No, pero pregúntele, ¿verdad? ¿Estás en Cristo? Bueno, ahora vamos a ver si debe haber enojo o no. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos hablado en esta mañana, ¿debe estar todavía en el cristiano? Aló, quiero oír. ¿Debe estar en el cristiano? Cristo las considera cosas que viejas, porque ahora todo lo hizo nuevo. Y si lo hizo nuevo, yo tengo que mostrar que irradia mi rostro el cambio que Jesús ha hecho en la vida mía. Amén. En mis actuaciones y en todo lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, ¿vamos a dejar el enojo?
¿Vamos a dejar la ira? Amén, hermano. Pero óigame bien, el problema de dejar no es decir yo voy a dejar, porque eso es fácil decirlo. Y yo también como persona he tenido mis errores, pero cuando voy a hablar con Dios tengo que decirle todo, confesarle todo y decirle, mira que la embarré en esto. Pero hay gente que no se propone a cambiar. Y quiero ir terminando con 2 versículos de la Biblia que, te repito, no es solo decir voy a hacerlo, sino hacerlo. ¿Cuántos quieren dejar el enojo? ¿Cuántos quieren comenzar a tener comunicaciones con su familia? ¿Cuántos quieren dejar el celo? Entonces, ahora sí, toditos me dijeron, quiere decir que ahora sí hay celos. Ahora sí hay celosos. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 13, versículo 18, dice. Lucas 15, 18. En la historia del hijo pródigo, que ustedes la han leído ya. Fue un hombre desobediente que gastó la herencia de su padre y se fue. Y llegó el momento de crisis, como va a llegar los momentos de crisis a los celosos y a toda esta gente que no quiere obedecer a Dios. Pero hubo un momento que dice, él estaba allí pensando, en la casa de mi padre hay tanto alimento y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero miren esto. Miren la palabra que dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a levantarse de corazón a decirle a Dios, Dios, el celo se va de mi vida, la ira se va de mi vida, la falta de respeto en mi hogar se va de mi hogar? No solamente decirlo, él dijo, me levantaré, y no se quedó ahí. Miren el versículo 20 para que vean que no se quedó ahí. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y levantándose, o sea, lo que pensó, lo ejecutó. Y la forma de nosotros vencer es lo mismo. No solamente diciendo, verdaderamente voy a dejar de ser celoso. No, es venir al Padre, es venir a la fuente de la vida, es venir a la fuente del perdón, es venir a la sangre de Cristo y decir, yo estoy cometiendo esto, yo estoy embarrándola en esto, yo estoy definitivamente acabando con mi hogar, la ira me tiene en esto, Señor, vengo a ti porque en ti hay solución. Amén. ¿Cuántos quieren venir? Sí, Señor. El Padre está dispuesto a recibirlo. Porque si usted es iracundo, usted no puede tener comunicación con Dios. Cada vez que vaya a orar, no tiene cómo concentrarse en la oración. Pero Dios está dispuesto a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los cambie? Vamos a ponernos de pie, por favor. Digan conmigo esta oración. Señor, he oído tu palabra. Soy consciente que en verdad vivo estos problemas. Pero también entiendo que tú tienes mucho amor y perdonas al hombre y a la mujer
que reconoce su problema. Señor, perdónanos los pecados que diariamente hacemos y permite que nuestro hogar, que nuestra familia, demos la oportunidad que tú reines en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor en esta hora. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.